8 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a la sala Grau. Empieza la sesión ordinaria de la Comisión de Economía que preside la congresista Mercedes Arauz, que injustamente está haciendo uso de la palabra. Veamos. ¿Por qué rechazamos una factura? Otro tema que también es un incentivo bien interesante es que el crédito fiscal solo será obtenido con la aprobación de la factura. Algo que es un incentivo a que se ejecuten rápidamente el tema de la simultaneidad de la factura, porque si yo soy el comprador, digamos, podría tener crédito fiscal más aceleradamente. Y eso ayuda a que el proceso tenga un incentivo a favor de la ejecución pronta de una factura, ¿no? ¿Ya estamos con el quórum? Doy la bienvenida a la congresista Carla Scheffer y con ello tenemos ya el quórum reglamentario. No te preocupes. Entonces, como decía, el crédito fiscal también ha sido una herramienta bastante divertida, pero nosotros creíamos que era muy valioso para poder tener un incentivo a la ejecución de este proceso. Otro tema es el incumplimiento. Si hay un incumplimiento, se genera un interés a favor del acreedor sobre un saldo no pagado de la factura. Sobre el saldo no pagado de la factura, y el interés será la tasa de interés mensual determinada por la entidad financiera, el banco. La sexta cosa que es importante, hay excepcionalidades, o sea, hemos leído hace poco un artículo en Semana Económica que esto era inconstitucional. No es verdad, porque hay justamente la posibilidad de tener excepciones a esto a través de acuerdos de partes para extender el plazo. Por ejemplo, en comercio exterior puede darse el caso de que, por ejemplo, yo soy proveedora de un exportador. Ese exportador va a estar limitado por los plazos que le dan el comprador en el exterior. Entonces, sí podríamos llegar a un acuerdo de cuáles serían los plazos más adecuados. Lo que queremos es que estos plazos que se hacen de común acuerdo y que sean pactados y contaran también con los demás requerimientos de la ley. Entonces, ¿qué hacemos? El acuerdo puede estar registrado, debe estar registrado en un formato único electrónico que iría a un ICLB, que es Cavalli, en este caso, una entidad privada, justamente para darle la mayor transparencia, que no digan que es el gobierno que tiene los acuerdos y los maneja y los manipula, fuera del espacio gubernamental. Sería de carácter obligatorio y debe ser suscrito por ambas partes. El registro lo realizará el proveedor del bien o del servicio. También se plantean sanciones si es que hay prácticas abusivas, ¿no? Y eso lo vería Produce, ¿no? Porque aquí tendríamos que ver si hay, alguna práctica que delimite el accionar del proveedor, ¿no? Los acuerdos que se detecten abusivos que deriven de contratos privados con cláusulas que contravengan esta ley serán sancionados hasta con 10 UITs. Y el tema de la evaluación de cómo funciona, eso fue una recomendación que nos dio el ministro, el secretario de Economía de Chile, ¿no? El tener un programa de evaluación, de ver cómo se ha ido moviendo este mercado, porque con eso vamos mejorando. Por ejemplo, ellos nos planteaban que en este momento ellos no pueden tener, por ejemplo, el tema de las guías electrónicas completas, que la guía es importante. El SUNAT tampoco lo puede tener en este momento, pero que conforme vaya viéndose la evaluación se puede ir incorporando, por ejemplo, el criterio de tener las guías para tener todo el proceso incorporado, guías electrónicas. Me pareció bastante interesante lo que ellos planteaban. Nosotros lo conversamos con SUNAT y SUNAT también nos decía, no estamos listos para entrar al proceso de las guías, es toda una operación también diferente, pero también consideraban que podía ser evaluada cuando ya tengamos el segundo año del proceso de implementación, ¿no? Entonces, eso es el tema. Hay también para el sector público un tema de plazos. O sea, también le obligamos al sector público a tener un plazo máximo de pago, 15 días calendario, para que no le hagamos perro muerto al proveedor, ¿no? 15 días calendario después de la aprobación de la factura, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado vigente, ¿no? Le damos una vigencia a la ley 9 meses después de su publicación, porque hay un proceso de adaptación. Como nos planteaba SUNAT, tiene que cambiar todos los sistemas, no solo SUNAT, sino también los proveedores, o sea, toda la cadena tiene que hacer cambios en cómo elabora sus facturas. Entonces considerábamos 9 meses como un plazo bastante posible para realizar todos esos cambios. Y como dije, la progresividad, 60 días el primer año y 30 días al segundo año. Hay proyectos similares, algunos ya existentes como el de Chile y más de 30 países que ya lo tienen. El tema de la conformidad también es bien importante. Le damos un plazo hasta de 10 días, si no me equivoco, para el proceso de la conformidad, para la conformidad de las facturas.
hoy día la conformidad es bastante más extensa que eso, ¿no? Entonces, pero con los criterios que hemos marcado, que son simplemente plazo, monto neto y el tema de si hay alguna falla en entrega de algún producto o algún servicio que no lo hayan dado adecuadamente. Esto es en general, digamos, lo que significa esta norma. Creo que es una norma bien interesante y quiero agradecer a los congresistas, como digo, tanto la congresista León, que no está aquí, pero ha trabajado muchísimo el tema, así como al congresista Olaechea, que participaron en la elaboración de también con una propuesta de este tema. Y como le digo, a todos los actores, ¿no? Economía, SUNAT, los de ASEP, que también es la Asociación de Emprendedores, a la Cámara de Comercio de Lima. Hemos recibido comentarios de todos y creo que han sido comentarios, algunos diciéndonos corrijan por acá, vayan por acá, pero creo que ha sido bien interesante y por eso, pongo a debate esa propuesta. Señora. Sí, por favor, congresista Víctor Andrés, gracias. Ya, Presidenta, algunas preguntas. 8 días. ¿Cuál es la diferencia entre factura comercial y factura negociable? Porque no veo que haya una diferencia clara en el proyecto de ley, ¿no? Y parecería que esto es un poco inclinado hacia la factura negociable y no a la factura comercial. Hay que recordar, Presidenta, que de acuerdo a la encuesta económica anual del 2017, las ventas netas de las empresas en el Perú ascienden a 847.000 millones. De esta actividad económica ha generado recursos para el comercio un 39%. Y los sectores son los siguientes: manufactura 21%, construcción 7%, 7.9%, transporte 6.6%. O sea, la distribución de las ventas netas por segmento empresarial indica que el 79%, o sea, el 80% prácticamente, fueron generados por las grandes empresas. 80% generadas por las grandes empresas y solo 16% por las pequeñas empresas y 3.7% por las empresas medianas y, 3.7% por las empresas medianas y 16% por las empresas pequeñas. Entonces, con todo esto, Presidente, evidentemente la preocupación surge, pero parecería que estamos hablando de facturas negociables y no la factura comercial, que es la que más se usa. Entonces, la primera pregunta, Presidente, es ¿cuál es la diferencia y cuál es el tratamiento que se le da a una y a la otra? Porque la idea de garantizar el pago de los 30 días es sobre facturas comerciales, de acuerdo a los proyectos que hemos visto y de acuerdo a lo que se usa en otras partes. Sin embargo, acá hablan de facturas negociables. ¿Cuál es la diferencia, Presidenta, y por qué se trata de manera diferente una de otra? Claro, tenemos varias copias, ¿no?, en el tema de las facturas, sin ser una experta en el tema, pero lo que estamos tratando es que se igualen las dos facturas. ¿Por qué? Porque la factura comercial no tiene capacidad de ser negociable en el mercado, no puedes conseguir el financiamiento del factoring. Lo que queremos es conseguir la posibilidad de tener el financiamiento alternativo, que hoy día no tenemos. Entonces, porque si no, el que se financia todo es el proveedor. Ese es el problema. Entonces, el proveedor, como ha ido las cosas actuando hoy día, es el que termina siendo, que financia, sea con su capital o pidiendo plata prestada a una entidad financiera, el tema de poder financiar el plazo, que le da un plazo que es totalmente arbitrario, además, porque es bien fácil conseguir financiamiento si yo tengo algún plazo, pero ¿cómo me arriesgo a conseguir que la banca o cualquier entidad financiera, factoring, ¿cómo financiaría esta operación si no tiene certeza de que va a haber un plazo de pago? Ese es también parte del riesgo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento que hay que mirar con cuidado, ¿no? Pero la idea es igualarlas. En nuestro país hay dos fórmulas, ¿no? Como dicen, factura comercial y financiera. Ahora lo que queremos es hacerlas iguales, igualarlas más bien. Presidenta, pero de acuerdo a lo que he escuchado, estamos hablando de facturas negociables. Y eso implica el 0.5 solamente de las facturas, 0.5, menos de 1%. Entonces estamos hablando de muy poca cosa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el beneficio para las facturas comerciales, que son las que más se usan? Entonces estamos haciendo un proyecto
solamente inclinado hacia un sector y no hacia el otro sector, que es el mayoritario. Entonces eso sí me preocupa. Hay que recordar... si me permite, para interrumpirlo, pero presidenta, justamente no hay tantas facturas negociables porque el mercado lo han segmentado a que solamente sean facturas comerciales y no haya el financiamiento. El daño que se le hace es justamente al proveedor porque no tiene la opción de ir a conseguir el financiamiento. Lo que queremos es ayudarlos a que consigan financiamiento a través de la posibilidad de negociar sus facturas. Y esa es la idea de igualarlas, estas dos en simultáneo, ¿no? En la conformidad, ¿no? Presidenta, yo le doy la razón, pero por eso mismo estoy preocupado. Si solamente nos vamos a dedicar el proyecto de ley en gran medida al 0.5% que no hay por diferentes motivos que usted ha dicho en buena hora, pero finalmente estamos incidiendo en lo mismo. Lo que queremos es que sea una cosa generalizada. Hay que recordar que WOM, por ejemplo, se demora a veces en los pequeños proveedores, a veces se le pagan 120 días, no. A veces en 400 días. 400 días, WOM, Cencosur. 400 días. No 120, ojalá fuese 120. 400 días. Casi un año en pagarles. Por eso es que siguen creciendo y siguen enriqueciéndose a costa del pequeño proveedor. Entonces, yo creo que hay que incidir un poco, presidente, en los pequeños, que son los que más sufren, y además que tienen que recurrir a pedir prestado dinero para poder venderle a las grandes empresas. ¿Y ese dinero cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un proveedor de Junín, de Huancayo? Tiene que recurrir a la caja de Huancayo para que le preste dinero para financiar las compras y las ventas y los productos que le vende a WOM, que le paguen 400 días. ¿Y cuánto cobra la caja de Huancayo, presidenta? Acá le voy a decir, por si acaso, espero que no se desmaye usted, presidenta, ¿no? ¿Cuánto cobra la caja de Huancayo? 118%. Usura. Típicamente usura, es casi un asalto. 118%. Entonces, claro, con eso, yo quiero que se incluya acá, presidenta, el tema de las facturas comerciales con mayor incidencia, por supuesto. Solo para aclarar, lo que estamos diciendo es, la factura comercial tiene un propósito que es tributario, y la factura negociable tiene un propósito de financiamiento, que es el que queremos corregir, ¿no? Las dos cosas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es hacer que las dos sean lo mismo. Eso es lo que estamos, con esta propuesta, lo que estamos diciendo, al momento que se da la conformidad, las dos tienen valor, uno, tributario, y por eso el crédito fiscal, y dos, tienen un valor de que le doy una señal clara de que es negociable y puede conseguir financiamiento en el factoring, no tiene que ir a un banco y que le cobren una tasa de interés altísima, y es más, le obligamos a que no sea, baja los gastos financieros, justamente, lo obligamos a que no sea más de 60 días, porque justamente el problema es que me están dando 400 días y me los están atorando, y aún cuando, por ejemplo, están ya negociándose, cuando hay facturas negociables, que son las pocas, que hasta ahora han sido las pocas, el promedio que hay en Cavalli es de 83 días, promedio, no estoy diciendo que es el número de días total máximo, es el promedio. O sea, es bien alto. Lo que estamos yendo hacia abajo, justamente, asegurar al proveedor de que le van a pagar a tiempo y con fecha fija. Y que además él puede financiar esos 30 o 60 días con certeza en el mercado. Y no en el único mercado habitual, que es las entidades financieras bancarias, o no sé si las cajas o cualquiera, tiene la posibilidad de hacer factoring, que es otra fórmula que también que es de menor costo. Hasta ahora lo que ha probado el factoring es que es menos costoso y que puede ayudar a reducirlo, pero solamente se ha limitado a un grupo pequeño. Entonces, al igualar las dos tipos de facturas, y quizás podemos ponerlo mucho más claro en la redacción si quiere, al igualar los procesos de que la factura, una vez conforme, tienen características tributarias para dar el crédito fiscal y características de financiamiento, que es el tema de la factura negociable, podemos buscarle un financiamiento mucho más barato. Ese es el propósito, señor congresista. Presidenta, yo le agradezco mucho la aclaración para terminar, presidenta, pero yo creo que hay que hacer una diferenciación clara, que no la veo en la ley. Yo le pido a usted que haga esfuerzos, el comando técnico,
el grupo técnico de la comisión. El comando ya uno piensa pues en que pronto llega a Vizcarra, ¿no? Pero en fin, pero estamos hablando acá del equipo de técnicos que tiene la comisión, presidenta. Y finalmente, presidenta, dos cosas más. Primero, las sanciones. Tiene que haber sanciones. No veo que haya muchas sanciones. Hay que recordar que el Estado debería estar incluido acá, porque el Estado tiene una norma que les obliga a cumplir en 60 días los pagos y no lo hace. O sea, yo creo que hay que empezar por el Estado también. Hay que recordar que en Colombia y en España el plazo es 60 días en Colombia, Alianza del Pacífico, en España es 30 días, pero es de la recepción de los bienes, no de la factura. O sea, los 30 días se cuentan a partir de que tú entregas la mercadería, no de la factura, porque la factura puede demorar en emitirse y en aceptarse. No, entrega de mercadería, 30 días o 60 días. Yo creo que eso es importante, presidenta, y después seguiremos comentando otras cosas más. Hay sanciones, si podemos retroceder a la figura anterior, acá estamos hablando de sanciones de IES, UITs, si es que se derivan de abusos, de prácticas abusivas que obviamente Refine produce, ¿no? Entonces está en el artículo, el 8B, y ahí está establecida las sanciones, ¿no? Para sanciones, presidente, perdón, ¿para los funcionarios también? ¿Los funcionarios del Estado también? No, claro, porque acuérdense, le estoy poniendo la misma, es más, por favor, el siguiente. Al sector público le estamos poniendo un plazo máximo de 15 días. O sea, le estamos forzando también sanción, a ellos todos tienen la misma norma de sanciones. Y al Estado le estamos poniendo reglas más fuertes todavía que al sector privado, ¿no? Porque el privado puede tener excepciones, pero el público, ¿por qué tendría que exceptuarse, no? Estaba Miki, creo, antes, en el orden de habla, después Marisa. Cumplen la confianza. Gracias, presidenta. Estoy entendiendo, el tema ahí es acelerar, o mejor dicho, incluir acá todas las facturas. Lo que no llego a entender es, esto es entonces obligatorio para todos. Y si... No, don Carlos me quiere contestar. Es facultativo. Claro, porque hay excepciones, pero lo tienes que registrar. O sea, si yo quiero hacer una excepción, tengo que registrarla en Cavalli. ¿La excepción? A la excepción, sí. O sea, quiero poner como regla general que debo tener esta factura negociable y recibo por honorarios negociable, por lo visto, porque también veo que habla de recibo por honorarios. Esa es la norma. O sea, tengo que exigirle ahora a cualquier empresa que cumpla con ese requisito adicional. ¿Es así? O sea, el registro es la excepción. O sea, los 30 días es para que todo el mundo cumpla con el pago, sí. Sí, o sea, eso no estaría registrado. Los registrados serían las excepciones. Mi pregunta más sencilla es, ya. O sea, el día de hoy yo soy una micro o pequeña empresa, o soy un productor agrario, o soy un abogado independiente que emite su comprobante de pago. ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana cuando esté aprobado esta norma? ¿Tengo que hacer algún trámite? ¿Tengo que, además del cumplimiento de mis obligaciones ante la SUNAT, tengo que ir ahora a un registro especial en cada oportunidad, o es un sistema que se establece? No, hay un sistema que se establece donde SUNAT, por eso el SUNAT tiene que tener los recibos ya hechos, explícitos, donde pone el tema del monto, pone el tema del plazo y la conformidad, le da un plazo de conformidad. Eso es lo normal, lo que haría posible que yo simplemente con mi factura comercial, en ese momento se convierte en factura negociable. La excepción es la que sería la que se registra. O sea, puse el ejemplo, si yo soy un proveedor que le vendo a un exportador y el exportador no tiene pues los plazos de cumplimiento porque él está en el otro lado de la cadena, ¿no? Y en el exterior le dice, no, te pago en 80 días. Entonces él no va a poder cumplir conmigo. Entonces yo puedo, de mutuo acuerdo, llegar como proveedor a registrar esa excepción, ¿no? Siempre que no haya cláusulas abusivas, ¿no? Que es la idea de que no haya cláusulas abusivas. La excepción es la que se registra. El resto es una práctica que, como digo, se va a hacer paulatina, 60 días al principio.
y 30 días el siguiente año. Ahora, el registro pasa por SUNAT, o sea, todo el proceso de registro de los 10 días, que hoy día ya existe. Porque si no me equivoco, aquí están los funcionarios del MEF, nos pueden explicar. Ya hay un proceso donde uno va evaluando cómo va caminando la factura en SUNAT, pero ahora le damos mucho más predictibilidad y lo convierte en 8 días, ¿no? En 8 días. Y ya existe en SUNAT. O sea, ya esa parte no la tiene que hacer el proveedor, ni tampoco simplemente con la factura, es la que caminaría, ¿no? Presidenta, Cavalli es una empresa privada. ¿Qué tiene la empresa privada que meterse acá a regular nada, no? No regula. Y además cobran. Cavalli cobra, pero yo lo sé, es un negocio privado. En España, en Francia, por ejemplo, Presidenta, el pago es máximo, el decreto de 2013, en francés, el 269, el plazo máximo de pago es de 30 días a partir de la fecha de la recepción de los bienes o de la prestación de los servicios, dice. Pero las partes pueden establecer un pago diferente hasta por 45 y al final hasta por 60 días, como máximo. Pero se puede establecer de común acuerdo un pago diferente, pero claro, con ciertos topes. Sí, congresista. El otro extremo de mi inquietud, aunque para serle sincero, Presidenta, todavía no termino de entender bien el mecanismo, es las opiniones que hayan venido. Entiendo que hay opiniones negativas y no sé si es que se le ha pedido a la SUNAT expresamente su opinión. Ese texto ha sido redactado con la SUNAT. O sea, lo que pasa es que las opiniones vinieron sobre con todas las autoridades. Las opiniones vinieron con respecto a los textos anteriores, las 3 que se han presentado y estamos evaluando, y entonces hemos trabajado con ellos y recogiendo las inquietudes de las diferentes entidades. Como lo dije al principio, ha estado el MEF, SUNAT, ha estado esta institución de compensación y liquidación de valores. Sí. La idea era el Banco Central, también lo hemos conversado, si no me equivoco, produce, ¿no? Dicho de paso, el registro que haría Cavalli es para que tenga un registro, no es que ellos van a regular nada, lo que regulan son las entidades públicas, ellos son los que definen las sanciones. Lo que quisimos, y quizás, no sé si les guste, pero era prevenir que alguien sospechara de que la información que estaban en esos contratos fueran mal usados por el Estado, ¿no? Para evitar eso, mejor que que puede ser cualquiera, Cavalli es la que existe hoy día, puede haber otra ICLB, ¿no? Puede haber otra que pudiera hacerlo, pero era un poco evitar esa suspicacia. Ese es el tema. En otros países lo hace el Estado, el registro. Pero esa es la opción. Pero sí conversamos con todas las entidades, como le digo, no tengo la lista. Presidenta, pero disculpe la precisión, pero se imaginará que con las últimas formas del gobierno y pedir un poquito de formalidad no nos viene mal. De hecho, ayer hasta nos habían confirmado la presencia del ministro de Justicia y del Premier, y de un momento a otro resulta que no quieren participar. Entonces cuando me dicen, sí, lo hemos coordinado con la SUNAT, yo no veo el informe de SUNAT. No desconfío evidentemente de su palabra, Presidenta, pero tiene que quedar registrado cuál es la opinión de la Administración Tributaria. Veo también que hay opiniones más bien desfavorables del Banco Central de Reserva. Lo hemos conversado como digo, vuelvo a insistir, es cierto, nosotros le solicitamos que lo pusieran por escrito. Vuelvo a insistir, es una norma que la hemos elaborado con ellos, o sea, completamente. O sea, no he sido la autora intelectual de todo este proceso, ha sido un proceso largo y sí hemos caminado en el proceso con todas las autoridades. Y yo le creo, como también le creímos al Premier de que iba a venir a acompañarnos en la Comisión de Constitución. No la voy a poner. Disculpe, retiro lo dicho. Nosotros queremos a Mechi. Sí. El propio MEF ha sido el que ha recogido la opinión de SUNAT directamente. Y yo hablé con la propia directora de SUNAT hasta el día viernes, que hemos estado trabajando el texto con ellos, ¿no? Incluyendo el tema de fechas y todo. Pero bueno, sí, le doy la palabra a la congresista Glavi. Una interrupción.
Sí, congresista García de la Hoja. No, solamente, Presidenta, esto es un tema que viene de fuera y que es una realidad, en el caso nuestro, tremenda, porque a las MIPES se les trata pues muy mal, y se les ningunea, y se les maltrata las grandes empresas comerciales, y por supuesto cuando hace servicios también. Pero eso es una ley que existe en Chile. El año 19, reciente, de enero, existe en Colombia del año 18, existe en toda América Latina, existe en España del año 13, es la primera ley que es la española, existe en Francia del año 13, existe en el Reino Unido del año 13. Entonces, pues, si no hay nada nuevo, es cuestión de inspirarse en esas normas. Nada más, ¿qué tiene que opinar la SUNAT acá? Ya le consulté todo. Por Dios, o sea, yo creo que acá es una cosa elemental. Hay que consultarle a los pequeños propietarios, a los pequeños empresarios, a esos hay que consultarlos. Sí, señora Glave, por favor. Presidenta, a ver, sinceramente, mi preocupación es que toda la exposición de motivos habla sobre cómo generar mejoras para las MIPES y que puedan tener mayor capacidad de tener financiación, y la sensación que tengo yo acá es que más bien estamos armando el negocio de quienes manejan las facturas negociables. O sea, es más para ese lado que realmente para las MIPES. O sea, ahorita, incluso en la data que usted misma muestra, no necesariamente las usan tanto. Y hay un conjunto de procedimientos que podrían ser complejos. Entonces, creo que sí sería bueno escuchar, sí pediría yo, Presidenta, que pudiéramos escuchar a los representantes de las propias MIPES, pero también, Presidenta, sí creo que hay que escuchar a la SUNAT, porque acá estamos hablando de algunos mecanismos adicionales, hay opiniones en contra del proyecto original, se han, comillas, subsanado. Bueno, que vengan las instituciones que supuestamente opinaron en contra, que venga el BCR si opina en contra y que venga y diga por qué ahora estaría opinando a favor. El Ministerio de Economía y Finanzas, Presidenta, a algunos nos genera, ¿cómo vamos a decirlo? Hoy estamos tratando de ser más amables. No tanta confianza. Entonces, sería bueno que tengamos la claridad de que las distintas instituciones puedan venir y puedan expresar su opinión, Presidenta, porque es un tema que por lo menos no creo que tengamos que apurar en aprobar. Es el primer día que estamos discutiéndolo y podríamos tener un poco de información adicional, sobre todo por los datos que usted misma muestra, porque entiendo que hoy por hoy las MIPES no usan la factura negociable mucho, ¿no es cierto? Los propios datos que usted ha dado. Pero bueno, en todo caso creo, Presidenta, que es un tema que habría que ver con un poco más de cuidado. Sinceramente no. Me pido una interrupción al congresista Torres. Sí, no, escuchándola de la congresista, no es que pensemos que están haciendo trampa, ¿no? Porque nosotros no decimos que el Ejecutivo hace trampa. Es una frase, no es nuestra esa frase. Esa no es nuestra, ¿no? Entonces, simplemente es una yo pequeña estoy aquí inquietud. actuando como congresista de la República y he sido la proponente, entre otros. Y creo realmente que lo he hecho con la mejor voluntad y me duele mucho que estén diciendo ese tipo de cosas. Y me he esforzado realmente en traer una norma a favor de las MIPES, que son justamente las que están victimizadas por este tipo de cosas que no le pagan a tiempo. Y he hecho un esfuerzo real, como presidenta de la comisión, de buscar las mejores opiniones, hasta hablar con el ministro de Economía de Chile, hablar con el observatorio de la Alianza del Pacífico para que tengamos una norma que sea lo más parecida y que pueda ser armonizada entre los miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces, creo que vale la pena que nos respetemos también mutuamente, porque sí, habiendo hecho este esfuerzo real de varios meses de trabajo, buscando a todos los congresistas que han hecho las propuestas, coordinando, hablando con la Asociación de Emprendedores, que ha sido uno de los que más abogacía han hecho en la prensa, porque lo pueden haber visto todos ustedes a ellos hablando, a los emprendedores, de la necesidad de tener claridad, de que esto es para ellos. Lo obligatorio es la primera parte de la igualdad, de que se cumpla con los plazos. Ir al factoring es algo optativo, esa es la decisión posterior, pero lo obligatorio acá, lo rico de esto es justamente el tener plazos claros, porque el problema que tienen estas empresas, y varias que son MIPES, pero también medianas que están afectadas, es que no les pagan a tiempo. Presidenta, ese es el propósito, y el proveedor del Estado también. Yo estaba en el uso de la palabra, le di solo una interrupción al congresista Torres, y creo que sería importante
Yo la veo a usted apasionada por el tema porque es proponente, entonces me parece correcto, entonces debería estar la señora Scheffer dirigiendo la reunión y usted debatiendo como el resto de parlamentarios. Se lo digo con sinceridad. Mil disculpas, Marisa, porque creo que es importante que tengamos un debate tranquilo. Yo le entiendo que probablemente tiene una buena voluntad y por eso lo que quiero hacer es preguntar para que podamos tener certeza de que esto se haga de la mejor manera posible. Algunos sí queremos tener la opinión formal de SUNAT, de BCR y de otros que opinaron originalmente en contra, saber cuáles son las razones por las que hoy están eventualmente opinando a favor y que la tengamos, Presidenta. Puede ser de repente un mecanismo que sirva y si sirve votaremos a favor, pero lo que necesitamos es tener la información y la tranquilidad de cómo avanzar hacia ese tema. Entonces sí le pediría eso para que podamos organizarlo de la mejor manera y tal vez evitar en todo caso que hayan suspicacias que no todos necesariamente hemos generado, pero sí estamos creo con el derecho también como parlamentarios de pedir la información y tener la certeza de que esto se haga de la mejor manera. Gracias, Marisa, y disculpen mi intervención apasionada, pero es que sentí que hubo una insinuación con respecto a los autores de esta norma que no están yendo a hacer ninguna trampa, sino realmente estamos trabajando a favor de ese tema. Y también disculpas al congresista Presidenta, Torres. Sí, por favor, congresista. Si me permite, Presidenta, respecto a usted, ningún tipo de observación. Si es que ha sido en ese sentido, yo lo retiro. Todas mis inquietudes, todos mis malestares, todas mis suspicacias hacia el Ejecutivo. Me encantaría que algunos ministros que están en el Ejecutivo que también son congresistas se acuerden que son congresistas. Yo creo que usted lo tiene muy claro. Como usted no es esa suspicacia que estamos teniendo. Presidenta, igual nosotros pensamos que la respaldamos totalmente, totalmente la respaldamos, pero sí es cierto lo que dice la señora Glave, que quizás como usted es proponente, quizás sería bueno que presida la mesa otra persona y usted pueda explayarse totalmente, pero ya no como presidenta de la comisión, sino como proponente. Pero la norma creo que es sumamente interesante y creo que hay que seguir adelante y la respaldamos totalmente, pero hay que hacer algunos ajustes a mi modo de ver. Le doy la palabra a Carlos Brus y le cedo la presidencia a la doctora Carla Scheffer.